Estás en el Club PIB, la comunidad de práctica integral de vida, con unas áreas para conocernos y otras con prácticas para sanar y realizarnos, porque en grupo es más fácil y entretenido. Bienvenido al Club PIB. Hola a todos, estamos aquí en una entrevista más del Club PIB. En el Club PIB el objetivo es la transformación en grupo a través de la práctica integral, y una de las cosas que nos gusta mucho es entrevistar a personas referentes que trabajan en el ámbito de la práctica integral de vida o la visión integral, para que nos cuenten un poco de su vida, qué es lo que hacen, cuáles son sus prácticas, para que nos sirvan de ejemplo y modelo en nuestro propio desarrollo. Una de las mejores formas es aprender de otras personas, y el modelaje es un elemento muy interesante. Hoy contamos con Alejandro Vilar. Hola Alejandro, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Aquí en otra entrevista, muchas ganas de estar contigo. Alejandro, bueno, es un amigo de mucho tiempo. Nos hemos conocido creo que hace unos 6 años, así, cuando me introduje en la visión integral. Y hemos hecho algunos trabajos juntos. Me acuerdo que comenzamos por un grupo de WhatsApp donde estábamos con John Humbert y Laura de Barcelona, planeando pues qué se podía hacer. En aquel entonces, después de ahí, de esas reuniones, apareció lo que es la comunidad integral, y luego pues derivó en el Club de la PIB. Bueno, Alejandro es doctor en biología, facilitador de meditación integrativa y profesor de yoga dinámico. Bienvenido de nuevo, Alejandro. Gracias de nuevo. Quería preguntarte, vamos a empezar por tu vida actual. A ver si nos puedes contar cuáles son tus actividades principales, tus actividades laborales que haces actualmente. Pues básicamente me dedico a dos cosas que ya has mencionado. Profesor de yoga dinámico, la enseñanza de yoga, y luego doy talleres, retiros, sesiones individuales de lo que llamo meditación integrativa, que es el nombre que le he puesto en castellano al proceso Big Mind de Genpo Rossi. Muy bien. Y en tu tiempo libre, Alejandro, ¿qué sueles hacer? Pues tengo varios hobbies. Uno de ellos, por ejemplo, es la ornitología, observar e identificar aves. El cine me gusta mucho, especialmente las películas épicas, las de superhéroes. Soy muy fan de toda la saga de Marvel. Y leer, me gusta mucho leer también. Qué bien. Muy bien. Vamos a pasar, Alejandro, a lo que es la práctica integral. Sí. ¿Cómo conociste la teoría y la práctica integral y qué supuso en tu vida este descubrimiento? Digamos que la conocí por partes cuando me encontré con Ken Wilber allá por el 95. Me di cuenta de lo parcial que era mi práctica, mi práctica que en aquel tiempo era de yoga, de meditación, y que tenía que complementarla si quería sanar mis neurosis con un enfoque psicoterapéutico, un trabajo emocional, un trabajo con la sombra. Y luego más tarde ya cuando llegó sexo, ecología y espiritualidad y el enfoque de los 4 cuadrantes, también me di cuenta que era importante incluir los 4 cuadrantes. Es decir, no solo el yo, también el cuerpo físico, la expresión ante los demás, la manifestación de lo que eres en beneficio de los demás, etc. Entonces, por partes, el modelo integral, según se ha ido haciendo más amplio, ha mostrado lo parcial que era mi práctica en cada momento y me ha permitido seguir ampliándola. Qué bueno, qué interesante. ¿Qué es de la visión integral? ¿Qué fue la cosa que más te sorprendió y más te voló la cabeza? Hizo un Sobre todo, planteamiento, esas ajás. cómo hacía cuadrar cosas que aparentemente estaban dispersas, que era difícil de ver cómo encajaban. Era como tener todas las piezas de un puzzle. Las piezas del puzzle las tenemos, pero en principio eran piezas de un puzzle que, bueno, algunos trataban de encajar con mayor o menor fortuna, y sin embargo en el modelo integral todo ello encaja con una gran elegancia, sin distorsionar cada parte. Eso es lo que
apasionó esa visión global que hace sitio para todas las cosas. Ujú. Bien, bien. Cuéntanos un poquito a ver qué prácticas personales realizas en el día a día. En mi caso, la meditación es fundamental en el día a día. Luego, ejercicio físico, ahí alterno entre yoga dinámico y pesas. Ujú. En este momento no estoy trabajando con ningún psicoterapeuta, pero el trabajo con la sombra es una constante. Sigo esa norma de Ken Wilber: siempre que ves algo, que experimentas algo que no solo te informa, sino que te afecta, probablemente tu sombra está involucrada. Entonces es una oportunidad para integrar esa sombra, lo que nos está mostrando la situación que sea que nos incomoda. Y básicamente eso, y luego expresar todo eso a través de mi trabajo, la enseñanza del yoga y de la meditación. Cuando trabajo con la sombra, nosotros en la práctica, las prácticas que hacemos, es una de las cosas más difíciles que nos encontramos en los talleres. La gente nos pregunta cómo pueden trabajar. De hecho, el libro de Práctica Integral de Vida nos plantea básicamente un ejercicio que es el de la práctica 3-2-1, ¿no? ¿Tú conoces alguna otra práctica? ¿Puedes describir un poquito esta práctica y si conoces alguna otra para el trabajo con la sombra? Básicamente es la esencia del enfoque del trabajo con la sombra. Freud definió la psicoterapia como allí donde leyó ella era, allí donde leyó era, allí seré yo. Es decir, convertir eso que hemos proyectado, disociado y hecho tercera persona en primera persona, integrarlo, para ir integrando aspectos que tenemos reprimidos, en el inconsciente reprimido y la sombra, ir avanzando hacia un yo más total, hacia un yo más auténtico. Entonces, hay muchas técnicas, enfoques psicoterapéuticos, pero el enfoque esencial es ese: allí donde el yo era, allí seré yo. Y ese está destilado en el trabajo con la sombra 3-2-1. Entonces, cuando localizamos una proyección nuestra, supongamos que yo, por la educación que he recibido, he reprimido el enfado. Uh-huh. Entonces, lo que es primera persona, yo estoy enfadado, pasa a ser tercera persona. Todo el mundo está enfadado, todo el mundo es muy hostil conmigo. El trabajo 3-2-1 nos llevaría a primero traer esa tercera persona a la segunda persona, dialogar con ella. Me imagino dialogando con quien sea que ha recibido mi proyección. ¿Por qué estás enfadado? Él me responde y me imagino así el diálogo. Y por último, me lo apropio. Yo estoy enfadado. Y se siente una gran liberación cuando algo que proyectamos fuera y nos está molestando lo reconocemos como propio, y entonces al integrarlo nosotros podemos transformarlo y deja de molestarnos fuera. No quiere decir que la persona sobre la que estemos proyectando no tenga esa cualidad, por ejemplo, sea muy agresiva, pero nosotros le estamos poniendo un plus cuando añadimos nuestra agresividad. Uh-huh. Wow. ¿Y tú piensas que esto lo puede hacer una persona desde la práctica en su propia casa, aprendiendo el método, por ejemplo, lo hubiera leído allí, o necesita de un especialista para poderlo hacer? Sí, en parte sí, hasta cierto punto, pero se necesita trabajar con alguien, algún experto, por lo menos temporadas o determinados procesos, porque todos tenemos puntos ciegos que nosotros no vemos, y si no los vemos no vamos a hacer nada sobre ellos. Alguien desde fuera que pueda verlos y ayudarnos a trabajarlos es fundamental. Ya digo, no necesariamente todo el tiempo, pero por lo menos para determinados procesos, en determinadas temporadas, me parece fundamental. Porque podemos hablar, a ver si tú piensas igual que yo, que creo desde mi punto de vista hay diferentes niveles de represión o de ocultación de emociones negativas que no nos permitimos ver, ¿no? Entonces pueden hablar de sombras pequeñitas, sombras grandes o grandes traumas que son muy en función de lo aversivo que es para cada uno aquella cosa, ¿no? Uh-huh. O sea, yo puedo reconocer que quizás no soy una persona amable, o puedo esconder esa parte, o sea, y no verla en mí, ¿no? Y verlo en los otros, la amabilidad, que es una cosa un poco superficial y que a priori que no costaría mucho de ver, ¿no? Uh-huh. Entonces,
quizás sería correcto decir que para emociones de poca intensidad o de poco aversivo, es más fácil reconocerlas y hacer un trabajo de volver a la proyección del tú al yo, digamos. Claro, pero cosas más difíciles o que están más enterradas, más traumáticas o que tenemos más ciegas, ahí es donde necesitaríamos ayuda. Ah, Porque a veces la gente dice, en la sombra tengo, pero por definición lo que tenemos en la sombra no lo sabemos, porque si lo sabemos no está en la sombra. La sombra es inconsciente. Lo que pasa que, como dije, hay ciertas cosas que nos pueden señalar cuando algo no solo nos informa, sino que nos afecta. Seguramente estamos proyectando y eso nos sirve de señal, pero por definición la sombra es inconsciente y hay partes que nosotros podremos trabajar y otras más profundas, más traumáticas, con defensas más fuertes, que necesitaremos la ayuda de alguien. ¿Y cuáles serían, Alejandro, esto que dices, las señales para reconocer que tenemos alguna sombra o algo que estamos negando y no admitimos de nosotros? Creo que esa frase de Ken Wilber lo resume muy bien. Cuando algo no solo te informa, sino que te afecta. Es decir, puede haber dos personas hablando de otra y mencionando, y una de ellas menciona con naturalidad, qué orgullosa es esa persona, y la otra, sí, es que es tan orgullosa, no lo soporto, es que no la aguanto. Uno simplemente ve una persona orgullosa y la otra le remueve, le toca. Seguramente en el segundo caso está proyectando ese orgullo que tiene en la sombra. Esto se da para lo positivo, no solo para lo negativo, también para lo positivo. Cuando idealizamos a alguien, proyectamos también lo que se llama la sombra dorada. Todas esas cualidades, rasgos que no nos creemos dignos de poseer, los proyectamos en otra persona y entonces le idealizamos, le idolatramos. Entonces eso, que algo no solo te informe, sino que haya una reactividad especial a nivel emocional, suele ser una señal de que ahí hay alguna proyección que recoger. Es decir, que podríamos decir que detrás de un gran enojo o una gran idealización a otra persona, probablemente haya una sombra atrás. Seguramente, seguramente. Si hay esa reactividad emocional. Muy bien, muy interesante. ¿Qué consejos nos darías, Alejandro, dentro del marco de la práctica integral para ayudar a otras personas a realizar su práctica diaria? Pues realiza una práctica integral tan completa como sea posible en tu caso. Hay que ser prácticos, ¿no? Y ver el tiempo que tenemos y lo que podemos hacer. Y con eso, pues si puedes, incluye un poco de todos los módulos, algo de práctica contemplativa, algo de trabajo con las sombras, si puede ser ayudado por alguien. La práctica meditativa si puede también ser con la guía de algún maestro mejor. La lectura para ampliar perspectivas es muy importante y el trabajo con el cuerpo para mantenerse en forma, saludable y que pueda ser un vehículo adecuado para expresar en el mundo lo que vamos consiguiendo con la práctica. Y en tu caso, ¿cuáles son las prácticas que haces actualmente en el día a día? Eso, por una parte, meditación, trabajo con la sombra, pero esto ya de forma informal cuando lo necesito. Puede ser escrito o puede ser una actitud mental de algo que veo que me está afectando, pasarlo a primera persona y sentirlo en mí. Por otra parte, la lectura por ejemplo, hace poco me leí un libro de García Campayo sobre los sueños lúcidos, muy interesante y muy inspirador sobre la utilidad de esta práctica para precisamente el trabajo con la sombra y el trabajo meditativo. Y ejercicio físico, pues alterno entre pesas y yoga dinámico, aparte de caminar bastante y moverme en bici por mi ciudad. ¿Estás cerca del mar, Alejandro, donde vives? Tiene costa, Gijón, sí, tiene costa. Qué bien. Precioso. Hablabas de sueños lúcidos. ¿Has conseguido No, desde que leí, soñando? varias veces me he puesto y algunos he conseguido, pero no continuamente. Leyendo este libro me he inspirado otra vez, me he puesto, pero todavía no. He logrado que sean más vívidos, pero todavía no lúcidos. Estoy en ello.
ya me contarás, pero yo también he hecho algunas prácticas. Intentos ahí, antes de acostarte, repetir frases para luego tomar ¿Y más qué tal en conciencia. tu caso? ¿Ha dado resultado? No lo he conseguido tampoco, no. Bueno, estamos en ello. Sí, una lástima, pues de pequeño me acordaba mucho los sueños y Yo bueno, recordarlo los recuerdo, lo que ocurre es que todavía no me doy cuenta en el sueño de que estoy soñando, que es lo que define un sueño lúcido. sí, perdón, a eso me refería. Me daba Ah, cuenta de que vale. estaba soñando, ¿no? Y me acuerdo Ajá. que cuando me perseguía un monstruo, me enfrentaba a él y desaparecía. Ah, qué bien. Uno de los sueños fue muy frustrante, un sueño lúcido, que había muchos caramelos y me acuerdo que los cogí todos y digo, voy a abrir los ojos. En el sueño era como era, ahí tenías que, sí, tenía que cerrar los ojos. O sea, el sueño era Sí. cerrarlo, pero el otro era abrirlo, ¿no? Y cerré los ojos y abrí así, la decepción, ¿sabes? De pequeñito, tendría 10 años o algo así, y que no tenía los caramelos ahí, un botín lleno de caramelos que estaba abrazando y los Ajá. perdí. Así que, pero bueno, era bonito, sí. Y quizás en la facilidad de la infancia hay más facilidad para conseguirlo y después se dificulta más. En cualquier caso, quiero decir, porque hay mucha gente que me he encontrado que tiende a ir a ese tipo de actividades a nivel terapéutico, que reconoce que se pueden hacer muchas cosas y mucho trabajo en estado de vigilia, ¿no? Estado de conciencia vigílico. Y se puede utilizar, por supuesto, los sueños lúcidos lo puedes utilizar para tener diversas experiencias, sexo con quien quieras ver, pero lo interesante es que se pueden utilizar también para integrar la sombra, como aquel monstruo al que tú te enfrentaste, para meditar. La meditación puede ser muy profunda porque ya estás en un estado sutil. Todo esto lo explica muy bien este libro de García Campayo, catedrático de la Cátedra de Ciencias Contemplativas de la Unidad de Zaragoza, que recomiendo. Bien, Y lo bueno, voy a es una mirar. práctica muy interesante. Ajá, qué bueno. Bueno, Alejandro, vamos a pasar sobre tus herramientas y cuál es tu herramienta principal de trabajo y cómo puede ayudar a las personas al desarrollo personal o social. Tengo dos herramientas. En el yoga dinámico se utiliza el cuerpo para meditar, el cuerpo y sus sensaciones, lo cual es mucho más fácil para mucha gente que utilizar la mente. Y luego en la meditación integrativa lo que se usa es el diálogo de voces. Dialogar con las distintas voces o aspectos o su personalidad es nuestro para poder sentirlas plenamente e integrarlas. Y entonces se puede usar tanto en el aspecto meditativo para contactar con voces o aspectos transpersonales, como en el aspecto personal para integrar aspectos que tenemos en la sombra. ¿Meditación integrativa es el nombre que le da Genpo Roshi o...? No, es el nombre que le he puesto yo en Ah, castellano. lo has Se puesto. llama proceso Big Mind, proceso gran mente, gran corazón, que es el nombre al que le dan en el budismo zen a esa esencia nuestra, ¿no? A nuestra naturaleza real. Vale, ¿y por qué le has puesto meditación integrativa Pues porque proceso gran mente no me sonaba bien. Ajá. Y meditación integrativa, aunque integrativa me han dicho que no está bien usado en castellano, que integrativo no es un anglicismo. Pero bueno, me suena bien y explica muy bien lo que es, porque es una práctica meditativa, pero que integra el trabajo personal, el trabajo psicológico. Entonces, por eso ese nombre. Y meditación integral, que era otro candidato a nombre, tiene connotaciones teóricas que no... Quiero decir, en mis talleres no vamos sobre el modelo integral ni nada de eso, usamos el diálogo de voces simplemente. Claro, de hecho es el nombre de un libro de Wilber y se podría confundir que sería la Pues, metodología que él propone claro, de esas meditaciones de claro. mindfulness. Ajá. Muy bien. ¿Nos puedes explicar en qué consiste el diálogo de voces? Pues simplemente yo pido hablar con distintas voces, aspectos o su personalidad. Por ejemplo, quiero hablar con el controlador y entonces soy el controlador. Y me sitúo en la voz del controlador y ya no es Alejandro quien habla esa voz del controlador. Y entonces eso me permite sentir plenamente mi aspecto controlador, que quizá esté en la sombra y desde la sombra se manifieste de forma más inmadura, pero a base de experimentarlo directamente,
a la plena luz de la consciencia, yo soy el controlador, puedo integrarlo y permitir que ese aspecto se transforme. Así con las distintas voces personales, pero también puedo pedir hablar con la gran mente. Soy la gran mente. Y una vez que lo reconoces, como la gran mente es omnipresente, realmente ya está en nuestra consciencia sin que tengamos que hacer nada. Una vez que reconoce yo soy la gran mente, el pequeño yo hace plup y ya estás en esa consciencia. La gran mente es omnipresente y una de las razones por la que no la reconocemos es simplemente porque no nos lo permitimos. Entonces, cuando nos lo permitimos, decimos yo soy la gran mente, y eso es lo que trabajamos en mis talleres. Luego en tu práctica meditativa puedes volver a ese espacio de la gran mente. Te enseño cómo autofacilitarte para volver a ese espacio de la gran mente siempre que quieras y que no te sientes a intentar meditar, sino que te sientes en meditación. Es una diferencia crucial. Esta gran mente que nos hablas es el mismo concepto que la conciencia testigo que llaman los budistas, ese observador neutro que está fuera de nosotros o un poquito más elevado. Esa conciencia testigo en la que todo está surgiendo, toda nuestra experiencia está surgiendo ahora mismo, sí, es lo mismo. Alejandro Levi, que es argentino, psicólogo argentino, él trabaja con el diálogo de voces y él utiliza un triángulo, o sea, está una voz, pone la voz opuesta y un personaje arriba, observador y neutral, no me acuerdo qué palabra usaba, el administrador o el consensuador, una cosa así, que es el que modera entre las dos voces opuestas. ¿Eso en Big Mind también se utiliza? Sí, trabajamos con los triángulos, una voz opuesta y lo llamamos el ápice del triángulo. No le ponemos nombre, te sitúas en el ápice y tú descubres quién eres. Entonces lo que ocurre es que trabajamos para integrar las dos voces de los vértices de la base. Normalmente estamos identificados con un aspecto y disociamos el opuesto. Pues se trata de integrarlos ambos y abrazarlos y trascenderlos desde el ápice. Y una vez que los trasciendes, puedes fluir libremente a través de ellos sin que ninguno te atrape. Y podríamos decir, Alejandro, que las voces, por muy incómodas que sean, tienen algún mensaje que transmitirnos. Y una función que hacer en nuestras vidas. Todas, porque se parte de la premisa de que todo, lo más abyecto que te puedas imaginar y lo más elevado está en nosotros. Entonces, todo es una voz con la que podríamos hablar. Incluso las que nos parecen más negativas, si las sentimos a la plena luz de la consciencia, se acaban transformando y descubrimos que tienen una función que realizar en nuestras vidas y que podrían ser muy importantes. Es el equivalente dentro del trabajo de inteligencia emocional en el teatro de las emociones que tenemos con Diana. Ella trabaja el reconocer que cada emoción tiene un buen mensaje, ¿no? O sea, la ira, por ejemplo, es aquello que nos permite coger más energía para poder realizar una labor que normalmente no haríamos, pues nos supone mucho esfuerzo. El miedo, pues nos supone estar atento al entorno se nos dilatan las pupilas para observar más. Todo eso que fue una ventaja evolutiva en el ser humano que nos protegió. En las voces tiene esta misma función también, o sea, tenía una función que nos protegió en su momento. Así es, una cosa de lo que hacemos en los talleres es cada voz clarificar cuál es su función en nuestra vida, cuál es su trabajo, para que pueda realizarlo, para que lo comprendamos y dejemos de maltratar o reprimir ese aspecto nuestro y que dejemos actuar a la luz de la consciencia. Pero, como digo, toda voz, y con Genpo Rossi hemos trabajado voces muy negativas, el ladrón, el violador, el asesino, cualquier cosa que te puedas imaginar. Y todas, si permites que se transformen a la plena luz de la consciencia, acaban teniendo una función positiva en tu vida. Ahora mencionas, por ejemplo, el violador. Me pongo a pensar que evidentemente no era un violador que estaba ahí, que es simplemente quizás el deseo que puede surgir de que si ves una persona, el deseo de tener relaciones sexuales con alguien, puede ser que trabajes esa voz. Claro, en la forma más inmadura y desde la sombra, el violador, por ejemplo, saldría como conocemos, violando.
incriminar. Pero si integramos ese aspecto, la luz de la conciencia, se transformaría en algo que es muy distinto a lo que identificamos como violador o violación. Eso es lo que ocurre con las voces que consideramos negativas, que como las reprimimos, conocemos cómo salen desde la sombra, y desde la sombra salen en sus aspectos más inmaduros, más negativos, entre comillas, pero si nos permitimos hablar desde ellas, sentirlas plenamente, y todos tenemos de todo, pues se transforma. La cosa no es cuando pensamos o nos queremos decir que somos muy espirituales y no tenemos esos aspectos negativos, los relegamos a la sombra y desde ahí nos manejan. Pero tenemos que asumir que todos tenemos todos los impulsos. Entonces, reconocerlos a la luz de la conciencia es lo que nos puede permitir transformarlos. Reprimirlos solo hace que permanezcan ahí en la sombra inmaduros. Está muy interesante eso. Freud decía que no hay forma de educar a un niño para que no tenga algún trauma o alguna neurosis de nivel bajo, ¿no? Con lo cual eso está muy bien, porque pasa un poco por ese permitirnos el ser humanos y tener problemas, ¿no? O sea, porque Claro. muchas de las cosas pasan por esa aceptación de que todos tenemos y todo nos ocurre, ¿no? Así es, porque a veces uno se puede acercar a la espiritualidad con ciertas ideas de lo que es ser espiritual y acabar en la parte personal más disociado todavía, disociando toda aquella parte humana que, entre comillas, no es espiritual. Entonces, se trata de aceptar todo lo nuestro y trabajar para aceptar todo. Bueno. Sí, ocurre más, como dices tú, los que se acercan desde la vía más espiritual o New Age mal entendida. Parece que todas esas cosas más mundanas se rechazan y que quizás van a encontrar toda la solución en la meditación, ¿no? Como escape. Quizás pasa, mi teoría es que porque en el momento en que tú estás meditando, en ese momento sí estás relajado y no tienes ningún problema, ¿no? Normalmente más que volver otra vez a centrarte en el aquí y ahora, si es que te distraes con pensamientos del pasado o del futuro, ¿no? Entonces, claro, pensamos que ese estado se puede lograr a lo largo del día. Entonces, mira, si estoy meditando y consigo estar media hora, pues más o menos relajado, pues el problema está en el resto del día. Claro, y en el resto de los aspectos que no has transformado. Y que cuando te reactives fuera de la meditación, pues se van a poner a funcionar. Y sea lo que sea que consigas en la meditación, se tiene que expresar a través de tu propio yo. Y si ese yo es neurótico y disociado y defendido, la expresión que salga va a ser neurótica, disociada y llena de defensas. Por eso es muy importante también el trabajo relativo con nuestro yo relativo, para que sea un buen vehículo para expresar eso que vamos consiguiendo en la meditación. Exacto, claro. Sí, por lo cual entonces aquí entraría esa frase fue Wilber, ¿no? Que dijo que primero hay que ir a pasar por Freud para luego pasar por Buda. No podemos prescindir del trabajo psicológico e ir directamente a prácticas de meditación como única vía para la sanación, ¿no? Así es. Bueno. Muy bien. ¿Qué es lo más importante que has aprendido en tu vida en cuanto a desarrollo personal y que quisieras compartir con la comunidad? ¿Qué he emprendido? ¿Qué has aprendido? ¿Algún mensaje aprendido después de tantos años en esto? Que hincapié en eso. Que uno puede transformarse, pero no hay recetas mágicas. Hay vías prácticas más eficientes, técnicas ayudas más eficientes, pero madurar lleva su tiempo. No hay otra. Qué bueno. Yo que bueno, uno de los mensajes del Club PIB es ese, que uno no va a cambiar con un curso de un fin de semana, y ni incluso de un año. Es una cosa que lleva, por eso Wilber lo llama la práctica integral de vida, o sea, de por vida. Tenemos que estar en ello y nosotros hablamos que los cambios se dan en decenios, por decir algo, ¿no? Pero para tranquilizar al ego que quiere cambiar el cambio ya, ¿no? Claro, esos talleres, etcétera, nos pueden dar experiencias puntuales, pero luego
hay que profundizar y estabilizar el cambio con prácticas, si no... Exacto. Ahí podemos coger las herramientas para luego llevarlas a casa e irlas practicando. Y practicar, claro. Ajá. Muy bien. Vamos a pasar ahora a un tema de política, tema social. O sea, ¿qué explicación le das a la situación, a la crisis actual económica, sanitaria, social que estamos viviendo? Si tenemos en cuenta los distintos niveles de conciencia, que se pueden resumir van de egocéntrico, etnocéntrico, sociocéntrico, mundicéntrico, y vemos que la mayoría de las personas, más o menos el porcentaje puede ser un 70%, están en niveles etnocéntricos o más bajos. No es de extrañar que estemos como estemos. Si tenemos en cuenta además que hay distintos tipos de personas que viven la realidad de forma distinta, no es de extrañar que nos cueste tanto entendernos, aunque cada vez los principios mundicéntricos están más en las formas de gobernanza y tal, todavía lo que predomina no es lo global. Y los problemas actuales requieren soluciones globales. Por ejemplo, el tema sanitario. Cada vez está más en boga entre los científicos el concepto de One Health, una sola salud, donde la salud humana no es algo aparte de lo demás, sino que debe tenerse en cuenta la salud humana, la salud de los animales y la salud del medio ambiente. Porque si no lo tenemos en cuenta, volverá a haber más pandemias, más zoonosis, más... Si la salud no es global, no va a haber salud. El calentamiento global, si todos no nos ponemos de acuerdo para reducir las emisiones de CO2, lo mismo. No va a servir de nada que lo haga alguien solo. Entonces, hoy se requieren soluciones globales que conllevan una conciencia global. Esa conciencia global está emergiendo cada vez más, pero no es lo predominante hoy en día. Eso es lo malo. Por eso la solución es difícil. ¿Qué podemos aportar cada uno de nosotros a ello? Nuestra práctica integral para, por lo menos lo que a nosotros nos corresponde a cada uno de nosotros, ir caminando a esa conciencia global que se exprese en acciones globales que sean más parte de la solución que del problema. Cada uno tenemos un granito de arena que en sí puede parecer muy poco, pero bueno, muchos granitos de arena acaban haciendo una playa. Claro, qué bonito. Está interesante este punto de vista de lo global para integrar todo, y me gustó quiero remarcar lo que dijiste al principio, que el 70% de la población está en un nivel etnocéntrico. Eso quiere decir que está protegiendo a la gente que piensa como él y lucha contra los que no piensan como él, los rechaza y los ataca, ¿no? Porque quizás los que vivimos en países pues, más desarrollados, hay un porcentaje un poco más alto de gente en el nivel más mundicéntrico, pero tenemos que recordar que es una pequeña parte de la población, ¿no? Claro. Quizás es ese 10-15% que está en el nivel mundicéntrico, ¿no? Así que es un tema de paciencia. Creo que nos moriremos y los grandes problemas seguirán, ¿no? Y luego habrá otros, porque cada nivel de conciencia trae nuevos problemas. O sea que si sobrevivimos a estos problemas, vendrán otros. La evolución nunca acaba. Surgirán nuevos niveles que traerán nuevos problemas que no podemos ni imaginarnos ahora. En lo relativo, la evolución continúa por siempre. ¿Tú crees, Alejandro, que va a haber otra pandemia mundial, otra pandemia, o hemos aprendido ya de esta lo suficiente como para que no? Yo aprender no creo, y que a ver, todos los expertos que sigo están de acuerdo en que es muy posible que venga otra, que esta mala salud del medio ambiente y tal está propiciando que haya zoonosis, que virus de los animales salten a humanos. Igual que pasó con el SARS-CoV-2, el virus que causó la COVID-19, solo tiene que haber otro virus que tenga éxito y ya la tenemos montada. Imaginemos que ese virus tenga mucha más mortalidad y sea más transmisible. Pues, o sea que la posibilidad existe. Eso no existe.
Claro, ahora estaban hablando de los monos, ¿no? Que están empezando a transmitir La viruela del mono. la viruela. La diferencia de ese es que ese virus no es desconocido, es conocido, y tenemos una vacuna que es un 85% protectora contra, que es la vacuna de la viruela tradicional. Entonces, no se puede comparar, pero sí hay que prestarle atención porque están surgiendo bastantes casos. Bueno, gente que no se puso la vacuna de la viruela. Claro que yo creo que sí la tengo puesta, es esa marca en la piel que tenemos los que... Pero creo que después de... Yo nací en el 73, creo que años después dejó de ponerse porque ya se había erradicado gracias a las vacunas. Entonces, por eso se está dando sobre todo en gente joven, menores de 40 años, que no se vacunaron contra la viruela. Esperemos que esto pase rápido, o sea, que no es una cosa anecdótica. Vamos a pasar ahora al último apartado, Alejandro, que es el de las preguntas rápidas. Vale. Primero, a ver, ¿cuál es tu tipología? Si puedes decirme desde el enneagrama, Eneatipo 5, Myers-Briggs y NTJ. Para quien crea en la astrología, Tauro. Está bien. Y NTJ, ¿qué es? ¿Cuáles son? Introvertido. Pues a ver, introvertido, N. Lo miré hace poco, pero nunca me acuerdo. La T es de thinking, ¿no? O sea, o sí, emocional o pensador. Thinking contra emocional. Y la última es de... ¿La J es? Pues ahora no estoy seguro. En fin, bueno. Y NTJ cada cual que lo busque. Porque ahora no estoy seguro qué era cada letra. Pero es consistente porque lo he vuelto a hacer el test recientemente y me sale lo mismo, aunque más equilibrado. Ya no antes, por ejemplo, era introvertido casi 100%, ahora ya no sé si andaba al 60%, entonces... El eneatipo 5 es el investigador, ¿no? Que creo que Wilber también es esa. El observador desimplicado, sí. Vale. Muy bien. ¿Qué libro ha hecho una diferencia en tu vida? ¿Qué libro? Yo diría dos. Primero, La conciencia sin fronteras, el libro con el que descubrí a Ken Wilber. Luego, Sexo, ecología, espiritualidad, mostrándome los cuadrantes, y recuerdo que hasta soñé con los cuadrantes. Bueno, y digo otro más. Y el último, La religión del futuro, que lo estoy leyendo una vez cada año, de hecho lo estoy volviendo a leer y es fascinante. 3, por el precio de uno. ¿Con qué cosas te distraes y qué cosas te concentras en el día a día? Bueno, distraerme viendo la tele. En la tele veo básicamente las noticias, de noche suelo ver El hormiguero, veo muchas películas, voy al cine. No sé si eso entra como distracción. Sí. Y bueno, con las redes sociales estoy bastante activo en Facebook, LinkedIn, Twitter. ¿Y con qué cosas me concentro? Pues con la práctica del yoga, la meditación, la lectura requiere también bastante concentración. ¿Felicidad, paz interior u otra? Todo junto, yo diría felicidad, paz interior, pero esa felicidad que está más allá de la felicidad o la tristeza, esa paz que está más allá de la paz o su ausencia, esa felicidad, esa paz que es la del testigo, la de la gran mente. Ambas no son opuestas. No. Bueno, ahora vienen unas preguntas más fuertes. ¿Estás preparado? A ver, si pudieras volver atrás, ¿qué cambiarías de tu vida? ¿Qué cambiaría? Hay muchas cosas que cuando las recuerdas dices, tenía que haber hecho, pero en fin, procuro no obsesionarme demasiado con esos pensamientos porque al fin y al cabo en cada momento hacemos lo que podemos. Y claro, es fácil desde mi yo de ahora ir atrás y pues allí tenía que haber hecho, pero en el momento hice lo que pude. Hay muchas cosas que cambiaría, que diría distintas, que haría distintas, pero
en el momento, ya están hechas, ya ha pasado y ahora centrarme en lo que vaya a venir. ¿Crees en el más allá? Me parece, si por más allá te refieres a aspectos, dimensiones que trascienden lo ordinario, el cuerpo-mente ordinario, el estado de vigilia, pienso que sí. No es creencia, pero sí que Y sí. después de la muerte, ¿qué hay? Pues no lo sé, pero en mi opinión la hipótesis de la reencarnación es coherente. Que el alma siga evolucionando, tomando nuevos cuerpos mentes hasta la iluminación final, en mi opinión es coherente. Ahora bien, desconozco si es así o no. ¿Has podido conocer o entrar en contacto con otras vidas tuyas? Yo he hecho regresiones donde supuestamente sí he recordado otras vidas. Entonces, fenomenológicamente era real. Ahora, ¿eran recuerdos reales de otras vidas? Lo desconozco. En ninguna de ellas había nada objetivo que pudiera comprobar después. Entonces, no lo sé. Regresiones sí he hecho y es bastante fácil hacerlas. Ahora, que esos sean recuerdos reales o no. Claro, o invenciones de la mente. Ajá. El subconsciente. Muy bien. Otra pregunta, ¿cómo sería un mundo integral? En un mundo integral habría sitio para todos los niveles de conciencia en su base sana y todos estarían incluidos en la religión, en la educación. Entonces me puedo imaginar todos los niveles de conciencia sin patologías amplias porque se trataría un mundo donde no hubiera absolutismo de cuadrantes, se tuvieran en cuenta todos los cuadrantes, no solo los exteriores, los interiores, todos los niveles, todas las líneas se tuvieran en cuenta en la educación y todo eso tenido en cuenta por estando gobernados por políticos integrales. Algo así me puedo imaginar que podría ser un mundo donde el centro de gravedad estuviera en lo integral. Muy bonito. ¿Y hacia dónde se dirige Alejandro Vilar? Villar. Villar. Pues espero que a seguir creciendo en esas 4 dimensiones que el modelo integral nos dice que podemos seguir creciendo, ¿no? Ir despertando a niveles de conciencia más profundos y compasivos, ir desarrollándome a estructuras cada vez más transpersonales, más integrales, ir limpiando mi sombra y todo ello para tener una manifestación en el mundo que sea lo mejor posible en lo que sea que a mí me toque o me corresponda hacer de servicio a los demás. Magnífico. Muy bien, Alejandro, pues ya para acabar, ¿me puedes explicar cómo puede la gente contactarte? Sí, me pueden buscar en las redes sociales, estoy en Facebook y ahí está el enlace de mi web, donde pueden de ahí ir a mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Twitter, en LinkedIn o mandarme un mensaje a partir de esa web y ahí pueden contactar conmigo. Genial. Si no, si buscan Alejandro Villar Big Mind, seguro que me encuentran. Yo sé que tú das talleres de meditación integrativa. ¿Cuál es el próximo que tienes? El próximo que tengo es un retiro que tengo en Segar, cerca de Valencia. Es un retiro residencial donde haremos no solo meditación integrativa, sino yoga dinámico. Luego tengo en Castellón, tengo próximamente en Barcelona, en Gijón. Ahí en esa página hay un apartado de retiros y talleres. Pueden ver todo lo que tengo programado hasta el momento. Perfecto, genial. Bueno, Alejandro, pues nos despedimos. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo y que la gente pueda conocerte un poco más. Y bueno, pues espero volverte a ver por aquí o por el club. Muchas gracias. Estaremos en contacto. Gracias. Si te ha gustado la entrevista, clica a me gusta para que pueda llegar a más personas. Y suscríbete al canal, así te enterarás si publicamos otros vídeos. Gracias y nos vemos en la próxima entrevista.